Pues ya estamos aquí. Hoy voy a entrevistar a Alex, mi accountant favorito. Va a responder a una serie de preguntas que todo el mundo me estáis formulando desde hace mucho tiempo con respecto a las taxes que declarar, cómo se hace. Y bueno, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Jacinto. Lo primero, pues nada, muchas gracias por contar conmigo para esta entrevista y nada, pues encantado de poder ayudar un poquito a la gente si tiene alguna duda y nada, pues cuando... Claro, muy bien, muy bien. Primero de todo, quería preguntarte, ¿cómo se llama agencia de accounting que tenéis? Sí, efectivamente, le quisimos poner un poquito, venimos de... Yo me he criado en Madrid y bueno, le queríamos poner como la diosa Cibele, o sea que Cibele Accounting and Bookkeeping, como se llama, y bueno, aquí le dicen un poquito así como Cyber Accounting and Bookkeeping. Sí, no, y ahora que estoy con las paellas también... Tengo aquí por aquí algunas preguntitas, sobre todo cómo funciona aquí el ATO, cómo funciona Hacienda. Cuéntame más o menos, muy brevemente, pero nos interesa mucho esto. Aquí en realidad, pues bueno, empezamos por la base de mucha gente que no sabe cuándo tiene que hacer el tax return y cuándo no. Desde el momento en que una persona tiene tax file number, tú tienes que hacer el tax return, ¿vale? Si en el año fiscal que tú tienes el tax file number no has tenido ningún tipo de ingresos o ningún otro tipo de cosas, a no ser que tengas ABN, ¿vale? Pero eso es otro cantar. Pero desde el momento que tienes el tax file number, aunque no tengas ingresos, tienes que enviar un nil tax return, ¿vale? Porque si no, eso se te va acumulando ahí y bueno, no suelen hacerlo, pero puede ser un punto en el cual el ATO te ponga un penalti o intereses por non-lodgement, perdón. Es que a nivel emprendimiento y demás, lo tiene mejor alguien que venga a Australia con respecto con alguien que vaya a España, o sea, que viva en España. Yo sé la respuesta ya, supongo que todos la sabemos, pero... Desde luego a nivel empresarial, a nivel emprendimiento, aquí son muchísimas más las facilidades porque lo único que tienes que hacer es aplicar por tu ABN, por tu Australian Business Number. Y bueno, a partir de ahí pues no tienes ningún tipo de gastos hasta que tú comienzas a realmente ganar dinero en tu negocio o empiezas a emprender, empiezas a, pues bueno, a tener tus gastos del negocio en sí mismo, ¿vale? Pero a nivel fiscal, hasta que tú no empiezas a tener tu profit, tu dinero, tus ingresos, tú no tienes, o sea, no te obligan a hacer ningún pago de trimestres como se hace en España o cosas así. Sí, no, desde luego. Además, yo siempre lo digo, a mí no me gusta ocultar nada y como siempre os digo, yo si no hubiera emprendido en Australia, mi empresa estaría ya más que cerrada porque la verdad que aquí es un paraíso para los que nos gusta emprender. Pero bueno, vamos a remontarnos un poco a alguien cuando alguien llega a Australia, ¿no? Vienes en principio como estudiante, vienes como work and holiday, pero llega un momento que hay una preguntita que es ¿eres residente para tax purposes? Si eres australiano residente a efectos fiscales. Sí, es una pregunta muy buena. Además es muy conveniente para todo el tema de gente que viene como estudiante. Evidentemente un working holiday no lo es y paga impuestos de otra manera, ¿vale? Pero un estudiante si tiene un curso por más de 6 meses, por 6 meses o más, se le considera residente australiano para efectos fiscales y lo que significa eso es que tiene las mismas ventajas fiscales que un australiano. La principal es que los primeros $18.200 pues bueno, son libres de impuestos, ¿vale? Ok. Vale. Y entonces con la Work and Holiday no estarían obligados a declararse como residentes, ¿no? Sería... En sí mismo no. Una persona con la Working Holiday no es residente australiano para efectos fiscales y entonces lo que sucede es que no tiene esos primeros $18.200 libres de impuestos y pagan impuestos desde el primer dólar que ganan, ¿vale? Al 15%. Y bueno, es un poquito un fastidio. Tienen unas ventajas por un lado, que la Working Holiday es una visa pues, muchas veces más atractiva en algunos sentidos, sí. Pero a nivel fiscal, la verdad que un estudiante que pueda tener el curso por 6 meses o más, ser australiano residente a efectos fiscales, la verdad que es una ventaja muy buena. Ok, bueno, algo bueno tenía que tener la visa de estudiante con respecto a la Work and Holiday, así que por ese lado hemos triunfado, chavales.
A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Volviendo un poco al tema del ABN y Tax File Number, nos ha quedado claro que el Tax File Number es más empleado, ¿no? O sea, cuando alguien te contrata, tú tienes que sacarte ese Tax File Number, que nosotros, os recuerdo que nada más llegar a Australia os ayudamos a sacarlo. Y luego el ABN es más como el que trabaja como autónomo, ¿verdad? Esa sería la principal diferencia. Pues efectivamente. Luego hay que tener en cuenta que, bueno, cuando tú trabajas con Tax File Number, es importante saber que nuestros jefes, nuestros empleadores nos retienen impuestos, ¿vale? Y sin embargo, cuando tú trabajas con ABN, pues bueno, muchas veces se ve que es un poquito más atractivo porque se puede llegar a cobrar un poquito más, pero hay que tener en cuenta el poner un poquito de dinero a un lado todos los meses o todas las semanas cuando se cobra, porque ahí nadie te retiene nada y llega al final del año fiscal y te encuentras con que tienes que pagar impuestos que no has pagado durante el año y que una persona con Tax File Number ha pagado a través de su jefe, porque le han retenido los impuestos. Algo a tener en cuenta a la hora de cuando vas, por ejemplo, acabas de llegar a Australia, te buscas el típico trabajo en un restaurante y te van como a meter en nómina para asegurarnos de que esté todo correcto. ¿En algún consejillo? Una cosa que veo yo que es muy frecuente en gente que viene nueva aquí a Australia, y es que cuando firman el Tax File Number Declaration, que es la declaración que se firma cuando tú entras a trabajar para alguien, pues siempre te dan esa forma y hay una pregunta que dice ¿quieres tener el Tax Free Threshold? Y lo que significa es que esa casilla, cuando tú la cliqueas, significa que, claro, evidentemente, los primeros $18.200 al ser residente australiano por efectos fiscales son libres de impuestos y como tal te van a estar descontando impuestos en tu nómina. Pero ¿qué es lo que sucede con gente que viene nueva? Pues que muchas veces tiene un trabajo con ABN y de ahí le vienen unos impuestos, tiene otro trabajo con Tax File Number, de ahí le vienen otros impuestos, entonces en realidad no son los primeros $18.200 los que gana, porque para hacer la declaración de la renta o para hacer el tax return, como dicen aquí, hay que sumar todos los ingresos que tienen de diferentes fuentes, ¿vale? Y el total de los ingresos es el total por el que tú vas a tener que hacer la declaración de la renta. Y entonces, si tú ya tienes otra fuente de ingresos, tú no tienes que cliquear en el Tax Free Threshold, en el Tax File Number Declaration, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque va a llegar al final del año fiscal y vas a tener a lo mejor $18.200 de ingresos de tu empleador, $18.200 del ABN e igualmente no has pagado ningún impuesto y va a llegar al final del año fiscal y vas a tener que pagar un montón. Muy bien, pues tomar nota, chavales, que esta es importante. ¿Añadirías algo así que digas, igual esto estaría bien que lo supieran o yo creo que con esto crees que vamos bien? Tú me dices, que eres el jefe. Yo creo que sobre todo la más importante y es muy común es el tema que he dicho ahora del Tax File Number Declaration, cuando ellos lo rellenan. ¿Por qué? Porque llegan al final del año fiscal, a lo mejor han tenido 3 o 4 trabajos diferentes, han trabajado con ABN también y no se esperan que el ATO les devuelva todo, cuando en realidad si ya has pasado de esos $18.200 y tus empleadores no te han retenido nada, pues te vas a ver en un problema porque no mucha gente tiene la capacidad de poner el dinero al lado o de ahorrar esos impuestos que deberías de haber estado pagando durante el año. Claro. Es muy importante y es muy aconsejable cuando se cliquea o cuando se rellena el Tax File Number Declaration, pedir consejo a alguien o preguntar, o si no, pues bueno, en esta explicación que estoy dando yo, el que tenga la ocasión de ver el vídeo, sí, que si ha tenido otra fuente de ingresos, no lo cliquéis. Ok, pues queda claro, chavales. Cosa que también me parece que es importante, mi jefe es una empresa que ya está facturando millones y siempre me dijo, un accountant, mira un accountant de calidad, no mires el precio. Para ti, ¿cuál es, digamos, porque al final te va a salir barato, ¿sabes? Alguien que te lleva el bookkeeping bien, que hace las cosas bien. Y yo estoy muy contento contigo, tanto por el servicio como por el precio. O sea que yo creo que me ha tocado a mí la lotería. Más o menos, ¿cuánto crees que le cobraría un accountant para estos estudiantes para hacer el tax return? ¿Qué cosas tendrías que tener en cuenta? Porque obviamente la opción número 1 es aquí Alex y Sonia de Cibele.
Pero yo qué sé, si estás en Darwin y que te lo pueden hacer todo online, pero más o menos qué es lo que se tienen que esperar ellos, más o menos que les pueda salir. En realidad nosotros hacemos, a ver, ya que has sacado el tema, hacemos taxetons para gente de todos los lados de Australia, ¿vale? Porque lo podemos hacer de forma remota. Lo único que tenemos que hacer es enviar formularios como de engagement letter y formularios de autorización para tener acceso a las cuentas de la IPO. Pero ¿a qué se puede enfrentar la gente? Pues aquí un tax agent puede venir cobrando entre $100 por un taxeton sencillito y $200 ahí en esa... Ok, genial. Pues yo creo que es bastante aconsejable porque la gente dice por ahí, es que es muy fácil hacerlo, pero quizás la cantidad de dinero que igual te estás perdiendo por no hacer una declaración en condiciones, ¿no? Ahí os dejaré en la descripción del vídeo su contacto. Nada, muchísimas gracias y hablamos prontito.